Comienza la 10ª de 13 semanas de las campañas. 10ª semana. Germán Martínez, buen día. Buen día, Ciro. Pablo Escudero. Buen día, Ciro. Juan Ignacio Zavala. Buen día. Patricia Mercado. Aristóteles Núñez. Ciro, buenos días. Roberto Gil. Se acaban las campañas. Vamos rápido con el tema de las encuestas. Quien quiera empezar. Hoy se publica la encuesta del Financiero. Le da 26 puntos de ventaja a López Obrador. Parece una elección definida, pero Javier Lozano nos dijo hace unos momentos aquí, ojo, 47% de rechazo, es decir, 47% de las personas a las que les preguntaron si querían responder para la encuesta dijeron que no. Y dice Javier Lozano, ese es el verdadero dato de esa encuesta. ¿Quién quiere empezar? Por favor. Pues yo creo Patricia. Que sí. Yo sí creo que la campaña sigue, que como decíamos las campañas locales traen a muchos liderazgos fuera trabajando. Creo que efectivamente, tú recordabas hace rato la encuesta y el tema del Bronco, pero también sucedió en Chihuahua con Javier Corral. Tú mismo recordaba que una noche antes, cuando Hillary y Trump dijiste, mañana definitivamente la presidenta es Hillary, que efectivamente todos lo pensaban, exacto, tuvo más votos, pero no es la presidenta, ni fue la presidenta. Entonces sí creo que en democracia, bueno, esta semana, ¿no? En España, una semana antes, todo bien, el presupuesto, el presidente sale feliz, y una semana después cae, ya no es el presidente, estamos en otra situación en España. Creo que en democracia las cosas cambian, y un mes de campaña electoral es un mes donde los candidatos y sus equipos pues salen a trabajar. Pues las encuestas desde la semana pasada, Ciro, la del Reforma dándole 52 puntos a Andrés Manuel, la de hoy del Financiero, me parece que es de Alejandro Moreno de Mnemotecnia con 50 puntos, la de Parametría también dándole 54 puntos, pues lo que me parece que hay una tendencia en donde hemos venido platicando semana con semana, en donde Andrés Manuel sigue creciendo. Y lo que pasa con los de abajo, me parece que también hay una tendencia clara de cómo José Antonio Meade viene subiendo, así lo registran, sube 2 puntos en la mayoría de las encuestas. A una velocidad que no lo va a llevar a ningún lado. A una velocidad que tendrá que crecer mucho más rápido, pero hay una tendencia en la que Anaya, también lo platicamos, tenía que haber relanzado su campaña, no lo hizo, viene cayendo, José Antonio Meade viene subiendo, y sin duda sí con un amplio margen Andrés Manuel, que como se ven las cosas pues llevaría incluso a tener una mayoría en el Congreso. Lo cual hasta te pone en riesgo a ti, Germán, de llegar por la vía plurinominal si están bien esos números. Lo que importa es que Andrés Manuel llegue a Palacio Nacional, y eso es lo que ya está claro. Va a llegar a Palacio Nacional. Nada les ha funcionado, incluso lo del voto útil. Algunos dicen que votemos por el segundo lugar. La verdad es que las encuestas dejan clarísimo que hay un primer lugar y 2 terceros lugares. Aristóteles. Creo que sí es importante rescatar lo del rechazo. Hay una gran cantidad de ciudadanos que se están resistiendo a ser encuestados. Es un comportamiento extraño que no estén decidiendo participar en unas encuestas. Yo creo que están rechazando las encuestas por razones muy personales, relacionadas quizá con la pena o con simplemente no señalar su voto. Y sí creo yo que los militantes de Morena, los simpatizantes de Andrés Manuel, incluso hasta se podrían formar para manifestarlo. Si hay una proclividad a decir sí voy por Andrés, y eso podría cambiar el escenario el 1 de julio, yo creo que sí, Ciro. Es un porcentaje muy alto. ¿Qué nivel de confianza tienen las encuestas cuando hay un porcentaje muy alto de rechazo en participar en las encuestas? 47% en la del Financiero. Y yo creo que también valdría la pena que en esas gráficas, en esas barras donde aparecen los números que acaba de señalar Pablo, aparezca la barra de rechazo, porque eso es importante que la sociedad también lo reconozca. Juan Ignacio, Roberto. Por supuesto que el dato de indecisos y de no respuesta es un dato que se debe meter a análisis de cualquier encuesta. Hay que leerlo porque es parte de la fisonomía de la encuesta. Lo que a mí no me queda claro es que podamos dar por sentado que esos indecisos o no respuestas se van a mover en el sentido contrario al puntero. Me parece que es una afirmación... O que van a ir a votar. Es una afirmación que requiere un poquito más de análisis. Yo creo que ahí no está ni el factor sorpresa, ni tampoco está alterar el resultado. ¿Por qué? Porque se van a comportar los indecisos y la no respuesta se comporta como se comporta el resto del electorado. Son estudios de estadísticos, y la suerte de lo principal sigue lo accesorio. Ahora, yo destacaría
Tres cosas, perdón. El accesorio sigue el principal. Tres cosas hay como elementos de las encuestas que se han publicado. La primera es la tendencia. Se dijo hace 6 meses que Andrés no iba a crecer. En los últimos 3 meses, por lo menos en la encuesta del Financiero, ha crecido 12 puntos. Se dijo que la campaña del Frente iba a sumar todo lo que tenían los partidos chiquitos. En la misma encuesta, en los 3 meses han perdido 3 puntos. La única campaña estable es la del PRI. Se ha mantenido exactamente igual en el voto duro. Y lo que decía Pablo, el tema central es el Congreso. Si la fotografía de las encuestas se confirma en la realidad, va a tener mayoría absoluta, por lo menos en la Cámara de Diputados Morena. El PRI será segunda fuerza en la Cámara de Diputados y el PAN será tercera fuerza, porque le tenemos que descontar a los 20 puntos todo lo que le regaló al PRD y Movimiento Ciudadano, con lo cual los gobernadores del PAN van a quedar en una circunstancia muy precaria, sobre todo en materia de presupuesto. Juan Ignacio. Pues mira, dicen ahí que este arroz ya se coció. Yo creo que ya se cocieron los bisteces, se fundió el queso, ya está. Tú eres de los todo. que piensas que ya se coció, Ya. que ya ganó López Sí, Obrador. esto ya valió madre, pues. A ver, pero es bien importante, te voy a decir que tratándose de alguien que estuvo en la campaña de Felipe Calderón, tratándose de quien estuvo en la campaña con Margarita Zavala. Sí. Tú dices... Con Josefina y con Fox. Yo creo que va a ser... Ya se acabó, ya ganó López Obrador. 8 puntos, pueden ser 10, 12, 14, 16, 18, Que es 20. muchísimo, de cualquier forma. O sea, 8, 10. digamos, Peña Nieto ganó por 6 puntos, 4 puntos, que es con lo que ganó Fox, es muchísimo, es irremontable absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que pueden tener sesgos las encuestas. Efectivamente, como decía Roberto, puede haber un alto porcentaje que no va a ir a votar, digo, de esos que dicen que no participan. Yo creo que podemos llegar a ver una competencia muy interesante. Luego sucede en los maratones o en las carreras de atletismo, que ves que el puntero llega antes y viene un sprint muy fuerte entre los dos que lo traes. Exactamente. A mí me ha sorprendido cómo Anaya trae una tendencia a la baja en todas las encuestas, cuando supuestamente pues su gran fuerte, la apuesta de todos sus fans, impulsores, apoyadores, era los debates y ganarlos. Y me parece que ahí es claro que Mid es el que ha salido mejor de ahí. Creo que vamos a ver con más adelante. Pues por los números, esta el que ha campaña salido mejor es López Obrador. Bueno, pues no pierde puntos. Sí, pero digamos, no o sea, ya va como que va en Hacienda. Pero esos errores, por ejemplo, del voto útil, tan anticipadamente, tan sin sentido, creo que le acabó beneficiando a López Obrador. A ver, nada más. Y vemos los votos de Margarita, los puntos de Margarita, los 4, ninguno se le fue a Naya, según las encuestas. Aquí lo Tú dijimos, dices nada más, es que aquí hay 3 Aquí se opiniones. les dijo. Tú estás diciendo, esto ya se acabó, ya ganó López Obrador. Ya ganó, sí. Tú también, Germán. Pero por supuesto. Pero yo Y objetivamente... de alguna les manera fanático. tú también, Roberto. Yo creo que la tendencia está muy clara. Y hay otros que Aristóteles, decimos que no. Patricia, Pablo. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Democracia se puede. Patricia. Sí, en democracia se puede, y además efectivamente Lo dicen porque análisis... con todo respeto, con el respeto que tengo a los dos, y ahora me gustaría escuchar a Pablo, lo dicen porque lo tienen que decir. No, lo decimos porque realmente yo soy absoluta convencida que de verdad en democracia todo puede suceder, y la campaña todavía le falta un mes y hay muchas ideas que plantear y hay muchas, digamos, intensidades en esta campaña. Creo que hay muchos problemas. El problema de la violencia me parece que ahí está, ¿no? Este asesinato de tantos. Yo traigo mi cruz naranja por el asesinato de mujeres. Digamos, la campaña está viva, están sucediendo cosas. Necesitamos construir otro tipo de acuerdos, no solamente apagar la luz porque ya tenemos las encuestas nos dicen quién va a ser el presidente. Me parece que hay temas en la mesa para debatir, y la respuesta que den los candidatos y las campañas a estos asuntos, también eso puede convencer o puede decir qué hacen los ciudadanos que no están decididos todavía o cambiar su voto. ¿Quiere decir algo Germán y luego Aristóteles? Sí, pero la verdad es que a esta Escudero. realidad tan difícil que sí, yo concuerdo con Pati, no se responde disfrazado de charro en un lienzo con aplausos falsos, no se responde haciendo boxeo y una moto y una guitarra y un pianito. No, la campaña del Frente está mal de origen. Ya por todos lados circula claramente que el cuarto de guerra o cuarto de comando es un desastre porque no se pegó, no se consolidó, no se hizo política. Ese es el punto. Se despreció la política en el Frente y por eso van abajo.
Pablo Aristóteles. Sí, yo, mira, no creo que la posición en particular por la preferencia que yo tengo en José Antonio me invite a decir que esto no está resuelto, ¿no? Y lo quiero dejar muy claro. Siempre he tratado de ser objetivo y autocrítico. Creo que las cosas están muy complicadas. No creo que en 3 semanas se haga lo que no se hizo en meses, eso estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que no estamos leyendo un punto. Yo estuve en la semana pasada en Guadalajara con grupos de empresarios donde definitivamente son anti Andrés Manuel. Todavía no saben si votar por Ricardo o por José Antonio Meade. Juan Ignacio Zavala dijo, ya ganó Andrés Manuel López Obrador. Coincide desde luego Germán Martínez, que lleva varias semanas diciéndolo. Roberto Gil considera que es altamente probable que la elección ya esté definida. Patricia Mercado y Aristóteles Núñez dicen que no. ¿Y Pablo Escudero qué dice Pablo Escudero? Yo creo que las encuestas, lo que estamos viendo y lo que hemos venido siguiendo durante semanas o meses ya, me parece que hay una tendencia clara, hay un margen muy importante, pero evidentemente pues esto no se resuelve hasta el último día, ¿no? ¿Y entonces? No, me parece que esto no está resuelto todavía. Hay una tendencia clara, pero no está resuelto y tenemos un candidato que está subiendo, que a lo mejor le va a faltar tiempo, sin duda, a lo mejor le va a faltar tiempo. Pero tenemos un candidato que se asumió como candidato hace muy pocas semanas. Perdió, hay que decirlo en la mesa. Meade perdió muchos meses tratando de encontrarse, tratando de tener el discurso, tratando de ser un candidato, y ahora sí ya es un candidato verdadero. A lo mejor le va a faltar mucho tiempo. Se tardó en encontrar a su personaje. Sí, sin duda sí. Seguía al principio de la campaña, seguía siendo un profesor de una universidad con ese tono, con ese discurso, pero ahora pues me parece que ya se aprendió el manual del candidato y ahora ya hay un candidato fuerte, potente, con poco tiempo. Juan Ignacio. A ver, digo, tenemos varios meses que las encuestas traen Andrés Manuel López Obrador con diferencias importantes de puntos y que se han ido abriendo. Yo creo que aquí no se trata de López Obrador. A López Obrador yo creo que sí se le puede ganar, son 30, 35 puntos, pero creo que ya la gente es la que está muy por encima de las propuestas de Andrés Manuel, está simple y sencillamente apoyando un cambio en el sentido de que sea Andrés Manuel y no, digamos, las fuerzas tradicionales. ¿Por qué están estas dudas todavía? Pues una por las encuestas, la mala fama que tienen, etcétera, pero bueno, son los instrumentos que tenemos a la mano. Y la otra, yo creo que ni siquiera López Obrador y su gente se la creen, tienen una campaña de amargura. O sea, están, ¿te parece? Pero están plena, no es cierto, están amargados. Se la pasan atacando. ¿Me pueden prestar el milenio? ¿Me pueden prestar el milenio de hoy? Milenio, ¿quién es milenio? En fin. Tú y yo lo leíamos antes. Tú y yo lo leíamos antes. Ahora ya filoso. Bueno, venga. Insultan a todos, agreden a todos, están todo el tiempo, no cambian su actitud, es una campaña profundamente mira la perdedora. fotografía de la página 8 de Milenio, fotografía de Héctor Telles, no sé si la vieron, esta foto de Claudia Sheinbaum con está muy López simpática, Obrador. los dos se están riendo. Qué novedad que se están riendo. Que están en la bueno, playa. ¿no te parece? Esos momentos se están riendo, me parece notable que yo se no veo rían. una foto así de Ricardo Anaya, yo no veo una foto él está así haciendo de otras Alejandra cosas. Barrales, no la Precisamente, veo. es una foto en un periódico. Lo que dicen, ¿Una así? Sí, cómo no. lo que dicen, Bueno, lo que oyes constantemente en sus discursos son insultos para los demás, prevención contra esto, agresión a fulanito, descalificaciones. No traen una campaña de alegría, de literal, de ya ganamos. En fin. Ahora, decía, recuerdo, Enrique Ochoa, expresidente del PRI, nos dijo una semana antes de la elección del Estado de México, hace un año, el anti-López Obradorismo es más grande que el antipriismo. Y ganó el PRI en el Estado de México. Hoy Aristóteles Núñez nos dice, hay mucha gente que no quiere votar por López Obrador. ¿Existe, todavía está ese anti-López Obradorismo o uno de los efectos de esta campaña es que desapareció el anti-López Obradorismo? Aunque hago una precisión, Ciro, creo que sí hay un gran número de personas que son anti-PRI, quizá un poco más grande incluso que los que son anti-AMLO. Sin embargo, todavía hay anti-AMLO que no se ha definido. Que incluso... ¿Qué significa eso a estas alturas? No se ha definido, pues que no hay una definición de esas personas que cuentan el día 1 de julio y que habría que esperar. A lo mejor no son tantos, o a lo mejor sí son muchos, pero yo creo que dar por definida una elección a 3 semanas, incluso en la responsabilidad que tenemos como analistas o como quien usa un medio para expresarse,
Deberíamos al menos invitar al voto, que se exprese en la sociedad en el sentido que quiera, pero que no se inhiba el voto. Yo creo que, mira, si es PRI, si es Morena o si es PAN, pero que la gente participe. Y en eso esperaremos el 1 de julio el resultado. Patricia, Roberto, Germán. No, yo creo que definitivamente esta elección sí es una elección de cambio de nuevo. O sea, la mayoría de la ciudadanía está diciendo no puede seguir este gobierno. Mide está, digamos, ha subido algunos puntos porque finalmente recogió al PRI. Lo que no hizo en sus primeras semanas es hablarle al PRI. El PRI, digamos, está recogiendo su rebaño y está diciendo este es nuestro candidato, y entonces pues está subiendo un poco, no tanto un voto ciudadano libre que no quiere cambio, sino un voto de este partido que estaba disgregado, que no veía en él a su candidato. Y finalmente el cambio es o López Obrador o Anaya. Esa es la competencia que se está dando, eso es lo que finalmente están viendo los ciudadanos, porque definitivamente sí es una elección de lo que hay. Eso no existe. Por eso, Mide, es imposible que siquiera suba el segundo lugar. Roberto, Germán, Aristóteles, Pablo. La pregunta es, ¿pero por qué Anaya está cayendo? No, ¿por qué Anaya está cayendo? ¿Por qué Anaya no recoge los votos de Margarita a pesar de estar Margarita y todo el mundo pensar, y así lo pensaron los empresarios que pusieron presión sobre la mesa para que no estuviera en la boleta Margarita? ¿Por qué no recoge ni un punto de Margarita y pierde 2 puntos adicionales? Porque Margarita Anaya Margarita representa esa antigua alianza entre el PRI y el PAN. Eso representaba. Y por eso los votos de Margarita se están yendo con ¿Qué representa Yunes? ¿Qué representa Moreno Valle? ¿Qué representan ellos? Roberto Gil. Un error habitual es tratar de entender la elección de 2018 como si fuera la de 2006, 2012 o la del 2000. Tiene características totalmente diferentes. La de 2000, en efecto, fue una elección anti-PRI. 2006 y 2012 fue anti-Andrés Manuel. La de 2018 es una elección sistema antisistema. Y el antisistema lo tiene monopolizado absolutamente Andrés Manuel López Obrador. Ni Mitt ni Ricardo han logrado defender al sistema, o es decir, a crear una narrativa que permita a un ciudadano moderado, alguien que está preocupado por un gobierno de Andrés Manuel, a tener razones para votar por la continuidad del PRI o por un cambio de distinto tipo con Ricardo Anaya. Me parece que eso es absolutamente claro en esta elección. Ahora, segundo lugar, y muy rápido. Creo que los datos ya son suficientemente contundentes como para que Andrés Manuel empiece a moderarse y empiece a construir una narrativa de posible gobierno. Creo que está malgastando tiempo y pudiera ya empezar a decir qué va a hacer si el 2 de julio amanece como presidente. Lo he dicho, barrer la escalera de arriba para abajo. Yo no pienso que tiene que hacer otro tipo de cosas. Todo trae rencor, todo trae Y por coraje. último, decía antiprismo, etcétera, hace un momento Patricia, pues todo parece indicar que el PRI tiene el mismo tamaño que el Frente. Es lo que dicen las encuestas, que valen 21 puntos los dos. Germán. La verdad es que el enojo social sigue latente, no se ha acabado, y eso, el enojo a cómo se ha gobernado, a este peñanietismo, se va a expresar en las urnas, y eso no se acaba hasta que se vota, primero. Segundo, quienes enojaron al país luego le quisieron meter miedo. Doble error. Los que enojaron ahora asustaron o quisieron asustar. Entonces se incrementó la aceptación social de Andrés Manuel López Obrador. Una vez más, frente a estos mundo empresarial, ahí hay un tema clarísimo de Andrés Manuel López Obrador. Quiere igualar al país y quiere claramente separar la política de los negocios, separar. ¿Tú crees que eso quiere López Obrador? Sí. ¿Separar la política de los negocios? Lo ha dicho y lo creo. Su compromiso ineludible y su compromiso que él puso contra la corrupción es la prueba fundamental que yo doy y que nadie ha negado, y que desde entonces... Pero no construye instituciones, es su voluntad. Va a ser otro grupo empresarial el beneficiado. Su voluntad es ¿Cómo lo vamos a importante, saber? su voluntad es muy importante. Y eso es, Pati, lo que espanta las inversiones. Al tren México-Querétaro no lo espantó Andrés Manuel López Obrador, lo espantó la Casa Blanca de Peña Nieto y de la señora Gaviota, para decirlo claramente. Eso es lo que tiene Andrés Manuel López Obrador, su convicción de combate a la corrupción radical, lo que lo tiene arriba en las encuestas, con toda claridad. Y Aristóteles les va a poner yo- burros. Germán, yo no podría negar lo que tú dices. Es más, creo que lo puedo suscribir. Creo que la sociedad hoy está manifestando su enojo
Y creo que por lo menos en las encuestas, y quizá el 1 de julio manifieste ese enojo votando en contra del PRI y quizá no dándole el voto a Ricardo. Pero en la honestidad intelectual, yo creo que votar por enojo no es lo más sano para un país y una sociedad. Y en la honestidad intelectual deberíamos de decirlo y también reconocerlo. Si Andrés Manuel va a ganar porque va a capitalizar el enojo, no necesariamente por un programa de trabajo con propuesta, que no la tiene, la verdad. Si nosotros revisamos a los voceros y escuchamos lo que dice Andrés, ha sido más una de confronta, ha sido una más de descalificación, ha sido una propuesta, ha sido una plática, una narrativa mucho más descalificadora, más destructiva que constructiva. Si así se quiere construir un país, está muy complicado. Tienes razón, Aristóteles, la verdad es que tienes razón. Yo le concedo que no debe haber un voto de enojo. Es más, lo decía Platón, ¿no? Platón, el de 340 años antes de Cristo. Sí, lo decía. Decía que debía gobernar una aristocracia, que no se debía gobernar con el estómago. Filósofo. Eso, de verdad, lo decía. Que hacer una pausa. Pero aquí cuenta. Hoy y mañana, según ha corrido la información, se va a reunir el Consejo Mexicano de Hombres del Consejo Mexicano de Negocios, ya no son hombres, Consejo Mexicano de Negocios, con los 4 candidatos. Pero no hay más información, van a ser reuniones cerradas, secretas, ni siquiera se va a saber quiénes asistieron, ni qué fue lo que se habló, no sé cómo vayan a comunicar de cada una de estas reuniones, pero es probable que mañana Andrés Manuel López Obrador esté sentado enfrente de Germán Larrea, de Alberto Valleres, de Roberto Hernández, de Claudio X González, de Alejandro Ramírez y de 20 y tantos o 30 y tantos empresarios más, entre ellos Emilio Azcárraga, en fin, el señor Eduardo Tricio. Y no vamos a ver, es una reunión cerrada, Aristóteles. Hay que reconocer que comúnmente el Consejo Mexicano de Negocios, sus reuniones son cerradas. Pues muy mal. No estas, siempre las han hecho cerradas para muchos temas, y hay que reconocer que de repente designan a un vocero para que él llegue y diga lo que se vio en esas reuniones. Vamos a pensar que si ha sido el Consejo Mexicano de Negocios su patrón de reunirse de manera cerrada con ciertos personajes, no necesariamente es el caso de Andrés Manuel. Entonces Andrés sí podría, en primera, comportarse como lo hacen los mítines con esa mafia del poder, y segunda, poder decir de qué se trató la reunión. Esperemos que los candidatos lo hagan. Si el Consejo Mexicano de Negocios llega a imponer la agenda con los candidatos y les llega a poner la discrecionalidad de la reunión y los candidatos no salen a decir de qué se trató esas reuniones, creo yo que confirma que efectivamente están haciendo una práctica no correcta y transparente de cara a la sociedad. ¿Qué tendría que hacer? Digo, no te pido que le recomiendes, pero ¿qué tendría que hacer ante esa circunstancia López Obrador? Creo que no solo López Obrador, los candidatos tendrían que, terminando la reunión, salir y decir de qué se trató la reunión, cómo se llevó a cabo la reunión y a qué acuerdos llegaron. Minoría rapaz, ahí van a estar los representantes de lo que López Obrador hace 3-4 semanas llamó minoría rapaz, culpables de gran parte de las desventuras y de la tragedia del México contemporáneo. Frente a ellos va a estar sentado mañana, a ver qué informan. Patricia. No, sí, a mí me parece un desacierto que estas reuniones no sean públicas, no sean abiertas. Todos los candidatos a la presidencia, ¿con qué se están comprometiendo? ¿Cuál es el diálogo que hay con estos empresarios, los más fuertes del país, que efectivamente generan el mayor número de empleos así, empleos precarios como son los que teníamos, yo creo que va a ser puede ser una discusión muy importante esta, y que tendría que ser pública y no vocerías. ¿Cómo la harías pública? La haría pública abriendo la reunión, que entren los medios y que vean esa discusión entre como han sido en otros. Un streaming o algo así. No, exactamente, que estén ahí, que se haga la discusión, que se hagan las preguntas abiertas, que los candidatos contesten. Tenemos derecho a eso. Si en la plaza pública se ha debatido, si los empresarios han ido con sus trabajadores a decirles que bueno, que reflexionen el voto, que tal, en su ejercicio de libertad de expresión, ahí sí libertad de expresión, pero no para que nos enteremos cuáles son realmente el debate que hay entre cada uno de los candidatos con ese sector empresarial. Me parece de verdad un desacierto, y creo que los candidatos no deberían de haber aceptado eso. Juan Ignacio, mira, yo creo que una enseñanza pues que hemos tenido en estos tiempos es como esta cúpula empresarial está al margen de la normalidad democrática que vivimos, al margen de la política,
y cómo ven ellos la política. Bueno, efectivamente. Vienes de Morena hoy, ¿eh? No, Sí. somos neoliberal, no, yo aquí. Con Andrés Manuel de Nazaret viene aquí Germán, yo no. Yo no vengo de Es la Madrid. próxima. Es la próxima suma, Germán. No, Es la digo, próxima no, incorporación. no, Se fue Camacho para allá, ahora para acá. Sí. Bueno, venga. no, ya. Sí, bien hoy, Moreno. No, bueno, pero Juan no, lo Ignacio comentamos Moreno. aquí hace unos programas. Pero se vale, si puede cambiar de opinión. Sí, no, yo es lo que pienso, siempre he pensado de eso y por eso también Se iba a en ganar su Andrés. momento me gustaba el PAN. Aguas con la ¿no? cargada. Pero, digamos, este tipo de eventos, entre lo que decía Aristóteles, hay mucha gente que no vota por López Obrador, eso es correcto, tú sumas lo de Mir y lo de Anaya son 46 puntos, es bastante también. Y 4 del Bronco, 50. y 50. En Bueno, pues estamos con los empresarios. Sí, en esos están los empresarios, una buena parte de los empresarios que tienen. Otros lo considerarán o no, pero esa cúpula que parece sentirse a gusto en la oscuridad, pensando que el ejercicio de la política siempre es eso, porque los empresarios hacen política y deberían hacerlo de manera más abierta, me parece que es un error terrible en una campaña que algún día después de esto la comentaremos, pero que tiene unos avances de transparencias enormes. ¿A quién le conviene? Le conviene a los empresarios. ¿Que le se abra? conviene- Mira, yo no la abriría toda, como dice Patricia. Yo permitiría la foto, etcétera, que les conviene a todos, y un pronunciamiento de que diga el candidato que trataron y que digan los empresarios que trataron con cada uno, admitiendo las rispideces. Germán, Además es un ring. Germán Martínez. Yo lo he dicho aquí desde hace tiempo, Ciro, si esos señores buscan un gerente, no lo van a encontrar con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador quiere ser presidente para todos. Segundo, no es el libre mercado o el caos, no es el libre mercado o el abismo, es un estado social de bienestar el que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, el mercado no es un fin, es un instrumento. Y si se quiere hacer dinero al margen de la ley, le creo a Andrés Manuel López Obrador que con Andrés Manuel López Obrador no van a poder. Así es que, por mí, cerrada o oculta, si quieren gerente, ahí está Mid, ahí están allá. Ay. Si quieren presidente, está Andrés Manuel López Obrador. Germán, pero Aristóteles, pero Roberto Pablo. Estamos Aquí. tranquilos. Tranquilos. Podemos usar un poco la armonía en la plática, no necesariamente imponer. No, mira, También si gana Andrés, qué bueno. Y si pierde Andrés, también, qué bueno, mano. Mejor. Si pierde, mejor. La verdad es que este país es mucho más que Andrés. Eso sí, creo que eso sí te lo necesitamos creo. pensar con un poco más el cerebro que con el Eso sí, hígado. yo te mano. lo creo. Roberto Pablo. También el Estado es un instrumento Roberto o un Gil. medio Un fin, para alcanzar no es un fin. ciertos fines socialmente Claro, útiles, entre ellos las libertades. También no se puede sacralizar al Estado generando demonizando al mercado. Yo digo que esa tensión está superada, es la del siglo XX y ojalá que el Morena cambie ese discurso. Ahora, yo creo que en democracia hay reuniones públicas y hay reuniones reservadas. Yo creo que los empresarios están en todo su derecho a invitar a su casa a quien se les dé la gana. En este momento, Lo que sí debe estos haber. empresarios, Roberto, en Ciro, este momento entiendo. pero coincido reuniones coincido privadas. con Juan. La reunión de junio del 2018 Yo creo que la materia del de Consejo poder. de Negocios con López Obrador Debe haber versiones de los protagonistas Roberto? de lo que pasó. Porque hay cosas que no se dicen de la misma manera en público que en privado, Ciro. junio del 18. Sí, sin duda, ¿eh? Entonces, ¿para qué se reúnen? A ver, Se reúnen pues que cada uno en con democracia ellos, por hay necesidad de separado. platicar, sobre todo quienes han entrado en una confrontación. Si en política una todos campaña, nuestros diálogos Roberto, fueran no en una públicos, campaña. ninguna negociación sería exitosa, ¿eh? Ninguna. Esta no es una negociación, este es un encuentro, es un intercambio de puntos de vista. El diálogo es No, política. terrible que se sienten a negociar. El diálogo es política, el diálogo es encuentro, el diálogo también permite moderar, matizar ciertas posiciones. No es lo mismo una agenda que se puede procesar de manera razonable en un espacio reservado, que estar a sillazos todo el tiempo. Yo creo que los empresarios tendrán todo el derecho de explicarle y de exponerle a Andrés Manuel López Obrador sus reservas sobre su agenda, sobre su forma de ser, sobre sus propuestas. Y también Andrés Manuel tendrá todo el derecho de dar respuesta a cada una de esas afirmaciones. Y ojalá sepamos qué pasó. Roberto, ¿qué le tendría que decir el señor Tericio o el señor Larrea a López Obrador en privado
en este momento Lo que no le dicen puedo decir en sus público. cartas, Que lo no que dicen por en sus eso, cartas. Me pues, imagino, ¿por qué te me cierras? imagino Pero que en de fin. eso se va a tratar, ¿no? Pablo, Yo sin duda entiendo el interés periodístico sobre esta reunión, pero me parece que la polarización que ya existe actualmente con este grupo específico de empresarios y con Andrés Manuel sí obedece a que tengan una reunión diferente en donde puedan platicar, en donde se puedan armonizar los insultos. La polarización no ayuda. Estos hombres del dinero es un factor muy importante para el país. Estamos a nada de que termine la elección. El tema económico es un tema que nos preocupa a todos. Pasando esta elección, pasando este mes, tendremos que estar sentados todos en la mesa, llámese Andrés Manuel, llámese Mid o llámese Ricardo Anaya. ¿tú crees? Sí, sin duda, todos tendremos que estar en esa mesa para hacer que este país le vaya ¿tú bien. crees que López Obrador se va a sentar en una mesa conmigo, con Anaya? Nadie se va a querer sentar. No, si ganara, Van todos los candidatos, si ¿eh? ganara cualquiera de ellos, habría que estar sentados y hay que unirnos con el que sea el Dentro de un presidente mes. de este país y estemos ahí. Yo no vi en el 2006 a López Obrador sentado con Calderón, ¿eh? Porque Ni a la perdió. Bastida No. con Fox, Pero- ni a López Obrador con Peña Nieto. Pues si gana, a ver qué hace. Bueno, 10ª semana que viene, Germán, se acaban las campañas. Por ahí decía Patricia, esto apenas va tomando fuerza. No, ya van 10. Se está intensificando 10 de la 12 campaña. y medio, ni siquiera son 13, porque la semana 13 es media semana. Sí recojo 10 de 12 y medio, sí recojo sí. de Aristóteles, lo digo con toda seriedad, sí recojo de Aristóteles la preocupación de que el movimiento de regeneración nacional, que va a triunfar sin duda el día de las elecciones, tiene que transformarse en un movimiento de encuentro. Sí me preocupa, sí lo digo con toda seriedad, sí lo quiero poner en la mesa en estas últimas mesas. Eso sí tiene que ocurrir. Y porque a veces no se entiende en los partidos sin toda la oposición o luego no se entienden sin todo el gobierno. Es un buen deseo tuyo, Germán. La verdad Es es un que buen deseo. Se ve que acabas Nada de más. entrar. No, pero es No, un buen deseo. no, pero estoy Yo lo que veo es coincidiendo un con una montón de gente. Si ganan con el 40 y tantos % van a saltar pintados de guerra, con el cuchillo entre los dientes. Gente de Morena, ¿eh? Sí, y- diciendo, acá está, ya ganamos, nos tocaba, ahora nosotros mandamos. Y ya lo ha dicho Andrés Manuel y yo le creo, no es nuestro fuerte la venganza. Y yo pondría otra cosa así. Roberto Gil. La gran pregunta, ¿quiénes van a ser la oposición a Andrés Manuel pasada la elección? ¿De dónde va a venir la oposición? Yo veo dos partidos que van a entrar a una lucha fratricida compleja. Veo con mucha PRI y el preocupación, PAN. sí, veo con mucha preocupación lo que le puede pasar al PAN después de que se le descuente todas las concesiones que se le dio a Movimiento Ciudadano del PRD. Y la gran pregunta, ese primer año, esos 2 primeros años de Andrés Manuel, ¿quién va a estar enfrente? No solamente señalando lo que esté haciendo mal Andrés Manuel, sino también dialogando, negociando y sobre todo corrigiendo lo que Andrés Manuel haga mal. ¿Qué viene, Patricia? No, yo creo que efectivamente Morena en este momento no se está sentando en ninguna mesa a conversar con otros. Seguimos en campaña. La de Secretaría de Gobernación frente a la violencia, los asesinatos que también han sido suyos, no se ha sentado en esa mesa a hablar con los otros. Si no se sienta para un problema tan serio como puede ser que en esta campaña electoral van asesinatos de mujeres y hombres candidatos, que el crimen organizado en ciertas zonas está poniendo a los quienes sí, quienes no, ¿por qué se va a sentar después? Sí me parece, hoy le está diciendo al presidente, lo vamos a ayudar, queremos que salga bien. Bueno, en este momento, con el presidente, con la Secretaría de Gobernación y todos los partidos políticos, una crisis de gobernabilidad muy importante que está pasando en este momento en la campaña es la violencia contra Terrible. mujeres y hombres candidatos. Terrible. Y ni siquiera eso. ¿Qué significa esto de yo voy a hacer que Peña Nieto salga bien en la campaña cuando no se puede conversar con su secretario de Gobernación? Entonces sí me parece que es una preocupación, pero bueno, finalmente la campaña sigue. Vamos a ver quién gana y quién pierde, y el que efectivamente lo haga inmediatamente el 2 de julio tiene que sentarse con los otros a ver qué es lo que sigue. Aristóteles. Ciro, hice 3 pronósticos. Yo creo que los 3 se van a cumplir. La Ciudad de México la va a perder el PRD. Hice el pronóstico de que era muy probable que el Congreso, particularmente la Cámara, la tuviera Morena. Y también hice el pronóstico de que Anaya iba a regresar el 2 de julio a tratar de justificar su derrota en las traiciones de sus aliados. Creo que eso va a suceder. Las 3. Las 3 cosas, pero lo importante es ver qué sigue. Yo creo que se tienen que repensar y reconfigurar los partidos para que esto pueda generar un equilibrio de poderes y de equilibrio de fuerzas políticas en el futuro. Y creo yo que va a salir muy mal librado el PRD y el PAN. Juan Ignacio. Bueno, así de qué viene en esta, coincido en que vendrán sobre los partidos, pero ya después de la elección, así que viene en la semana, mira, dijo que Anaya o repiensa bien
lo que le queda de campaña, que está un poco matizada a partir del Mundial, todas las campañas se matizan. Vamos a ver, deja que le vaya mal a la selección mexicana y vas a ver si no le cae. Común, para un analista de tu nivel, lo del Mundial es un lugar común. No tanto por los horarios, pero digamos sí es un factor distinto. De cualquier manera, que no influye en o hacen nada. un cambio radical, yo veo, porque es el único que va a la baja, bueno, va a pasar. Yo no creo que esperen demasiado del debate, que es la semana que entra. ¿Qué le puede dar si ya desplegó toda su El Frente tiene la mejor propuesta económica. Su capacidad. Es sobre economía. Aumento de salario mínimo. No creo que todo. sea eso. Yo creo, en serio, que ya lo de la economía, ese mito de la economía estúpido de Clinton quedó sepultado. En casi todos los países. En casi todos los países ha quedado sepultado ese dilema. Pero o cambian esas. Mid yo creo que está en un empujón muy relevante para su campaña. Si logra rebasar a Anaya va a ser una hazaña realmente notable. Y estaremos viendo eso. Y Andrés Manuel, pues ojalá se alegre tantito, hombre. Bueno, pero tú no dijiste hoy que nos ya la presten el elección Zócalo, está Ciro, que nos decidida. presten el No, Zócalo. ya dije, el Zócalo va a ser pidan permiso para el fútbol, va a ser para la gente de fútbol. Vayan aprendiendo que se pide permiso para tomar las Desde playas. hace más de un mes. No se invaden. No, desde diciembre nos Ya dijo pidieron, bien. sí, ya pidieron. Desde diciembre estaba. Pero pues bueno. es prioritario ver a Egipto contra Arabia. Pues va a estar bueno. Egipto contra Arabia. Pero no sé, tú dijiste algo en la mañana. Bueno, Yo ni de fútbol sé. muchas Yo le voy gracias, al- señores. ni de fútbol. Ya Yo le me voy al empezó a entrar la nostalgia con ustedes, ya solo 3 Yo le voy al minutos. Morelia. ¿Qué vamos a hacer sin ustedes después? Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles, Ciro. la próxima semana. Mientras no te cierren la estación. ¿Quién me la va a hacer? Bueno, a mí Los compañeros. Germán. La Germán y No, compañeros. eres bienvenido, Sabana, ya vente para acá. Para que no digan que todos los margaritos están con mí. Gracias, Germán Martínez. Pablo, gracias, muchas gracias a Pablo Escudero, Juan Ignacio. Muchas gracias. ¿De tus 8 días vienes ya de Moreno? No, nunca jamás, pero Patricia hago público Mercado, y compromiso. muchas gracias. No está definida la elección. No está definida la elección. No está definida. Hay que Todavía Alex. no. Muchas No. gracias. Casi definida, Roberto, si no es que ya definida, Roberto. Las encuestas son claras, digo, Son No dudas. es- muy duras y no han cambiado en los últimos meses. Chicos, quítale 10 puntos. Digo, Quítale el número que Híjole. pensaste. Nos vemos dentro de miércoles de la próxima semana, miércoles 13. ¿Vas a Estaremos venir o vas a comentando andar en un teléfono eso? No, ¿cómo crees? Como Estaré sea, siempre bienvenido, Germán Martínez. Gracias, Germán, Pablo, Juan Ignacio, Patricia, Aristóteles, Roberto. Gracias a todo el Gracias, equipo Ivo. por la mañana.